Bueno, la clase de hoy tiene que ver con problemas simples, donde por problemas simples vamos a entender casos en los cuales existe una solución analítica, a veces simple, a veces un poco más complicada, de la ecuación de Schrödinger. ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son las condiciones que hay que cumplir acá en estos casos? Fíjense lo siguiente, nosotros tenemos una ecuación de Schrödinger como la que podemos observar acá, y la condición que vamos a imponer es que el hamiltoniano esté constituido por la energía cinética, que nosotros ya sabemos cómo es, la vimos en la clase pasada, estudiamos cuál era la forma del operador. La parte importante, porque el resto son constantes, es el operador nabla cuadrado, que es simplemente la derivada segunda, ¿sí?, con respecto de la función de onda con respecto a las coordenadas de los electrones. Y vamos a tener la energía potencial, que es una función, por supuesto, como pasa siempre, de las posiciones de las partículas, ¿sí? Podemos hablar de electrones, todavía no vamos a hablar de electrones, ¿sí? Vamos a ver sistemas que son más simples todavía. Entonces, el primer caso que vamos a estudiar es el que se conoce como la partícula libre, y para simplificar un poco más el problema vamos a trabajar solamente en una dimensión. Un poco más adelante vamos a ver cómo cuando el potencial, la energía potencial, cumple con determinadas condiciones, extender la solución de un problema a más de una dimensión es muy simple, es prácticamente trivial hacerlo. Bien, volvamos a la partícula libre en una dimensión. ¿Qué es esto? Como su nombre lo indica, partícula libre significa que no está interactuando con ninguna otra partícula que pudiese haber en el sistema. Es decir, que solamente va a tener energía cinética. Recuerden cuando estudiamos en primer año, después seguramente ustedes lo volvieron a ver en Físico-Química 1, la teoría cinética de los gases. Si ustedes recuerdan, los postulados en la teoría cinética de los gases son justamente que las partículas que componen el gas tienen solamente energía cinética y no hay interacción entre ellas, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, un sistema como este podría ser un buen modelo para tratar desde el punto de vista cuántico un gas ideal. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro hamiltoniano se reduce entonces a la energía cinética, solamente. El operador nabla cuadrado, como ahora depende solamente de una coordenada, de una variable que es x, en vez de tener esa expresión complicada que vimos en la última clase de derivadas parciales, es una derivada de x simplemente, ¿sí? La derivada segunda, por supuesto, de x. Entonces, con este operador, con el operador de energía cinética, venimos a la ecuación de arriba, reemplazamos y nos queda esto que tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que se suele hacer para simplificar es, no para simplificar, para tener una ecuación más compacta, no estamos simplificando nada en realidad, es pasar h partida cuadrado, 2m e incluso el signo negativo, pasarlo hacia el lado derecho de la igualdad, de manera tal que nos queda esta expresión. Bien, tenemos entonces una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Es homogénea, es lineal, entonces podemos pensar en una solución que tiene la particularidad de ser absolutamente general. Fíjense, sería en realidad una combinación de dos funciones, la función exponencial elevada a x, a la variable por supuesto, luego aparece una constante k, que nosotros la introducimos, ¿sí?, sin saber a priori cuánto va a valer. Y hay una cuestión interesante acá. Esto se los voy a dejar a ustedes como inquietud, ¿sí?, para que lo comprueben. Acá esto es análisis matemático, ¿eh? No es ninguna cosa rara ni sofisticada. Si nosotros hubiésemos trabajado, por ejemplo, con la función e a la kx o e a la menos kx, jamás hubiésemos podido recuperar el signo negativo derivando dos veces. Entonces, estamos obligados a utilizar la variable del campo complejo y, porque, si ustedes recuerdan, i al cuadrado es igual a menos 1.
como estamos derivando dos veces respecto a x, lo que nos devuelve la derivada de y por k por x con respecto a x es y por k. Dos veces me devuelve un y cuadrado. Ese y cuadrado es el que me permite recuperar el signo negativo. Es decir, que si nosotros quisiéramos utilizar solamente e a la kx y e a la menos kx, no sería una solución posible de esta ecuación diferencial que tenemos acá. Cuando derivamos dos veces, bueno, por supuesto a y b son constantes que uno debería determinar, por ejemplo, por condiciones de normalización de la función de onda. Cuando derivamos dos veces, ¿sí?, entonces la derivada de ambas funciones me va a quedar un k cuadrado dando vueltas por ahí, ¿sí? Entonces ese k cuadrado va a ser igual a dos veces la masa por la energía sobre h partida al cuadrado. Es decir que utilizando, digamos, la ecuación de Schrödinger, la ecuación diferencial, nosotros le damos un significado a esta constante k que introducimos al principio. Bien, la volvemos a escribir y como nosotros en realidad estamos interesados en la energía, despejamos y expresamos la energía de esta manera, ¿sí? Ahora bien, recuerden que nosotros tenemos un sistema que solamente tiene energía cinética. La energía cinética desde un punto de vista clásico es, en una dimensión por supuesto, es el momento lineal en esa dimensión elevado al cuadrado dividido dos veces la masa. Esto, comparando esta expresión con esta expresión que tenemos acá arriba, surge claramente que el momento lineal es igual a la constante de Planck sobre 2pi, h partida, por esta constante k que nosotros introducimos en la función de onda. Bien, avancemos un poco más y hagamos una relación con la hipótesis de de Broglie. Si ustedes recuerdan, la hipótesis de de Broglie me decía que el momento lineal estaba relacionado con la longitud de onda, es decir, una propiedad corpuscular con una propiedad ondulatoria relacionadas por medio de la constante de Planck. Si multiplicamos y dividimos por 2pi, entonces pasamos a obtener h partida. 2pi por h partida dividido lambda. Ahora bien, si el momento lineal es 2pi por h partida dividido lambda y también es h partida por k, resulta evidente que tenemos una relación entre esa constante k que nosotros introducimos cuando definimos la función de onda y la longitud de onda de la partícula libre. Bien, volvamos a esta condición de la energía cinética. Vamos a ver cómo esta condición de que por ser energía cinética, la energía tiene que ser positiva, es decir, no existe una energía cinética negativa porque es una energía de movimiento, ¿sí? Pero podríamos preguntarnos, podríamos pensar en el juego, digamos, una duda matemática, entre comillas, ¿qué pasaría con las soluciones propuestas si la energía fuese menor que cero en lugar de mayor que cero? Eso significa entonces que K, recuerden que lo tenemos acá arriba, ¿sí?, K cuadrado es 2m por e dividido h partida. Si tomamos la raíz cuadrada a ambos lados de esta expresión, obtenemos lo que tenemos acá abajo, ¿sí? Ahora bien, si la energía es negativa, entonces lo que hacemos es tomamos el módulo de la energía y le anteponemos el signo negativo, ¿sí? Ahora bien, el truquito que vamos a hacer es recordar lo que dijimos hace unos momentos, que y la variable compleja y al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, este signo menos, que yo lo puedo considerar justamente como menos 1, lo reemplazo por y cuadrado. Al reemplazarlo por y cuadrado, la variable y puede salir de la integral y entonces tenemos que k se reduce a esta expresión. Entonces, volviendo a la función de onda termina con esta expresión que parece compleja, parece complicada, pero en realidad no lo es tanto. Y si notamos, lo que destaca acá es la desaparición de la variable compleja, porque nosotros tenemos un y dando vuelta, multiplicado por este y, me queda y cuadrado, y me da igual a menos 1. Entonces fíjense que tenemos un exponencial de menos algo multiplicado por x, más un exponencial de más ese mismo algo multiplicado por x.
tenemos que analizar qué pasa con esta función de onda, ¿sí? Cuál es la particularidad de esta función de onda. Bien, el primer término que tenemos acá a la derecha, el que tiene a A premultiplicando, tiene un problema, y es que si x tiende a menos infinito, con este menos con menos se hace más, y entonces todo el término tiende a más infinito, lo que significa que diverge. Entonces, claro, si diverge no podemos integrarla. Por lo tanto, necesitamos sí o sí hacer que A sea igual a 0. Es la única solución posible. Si no, este término va a diverger y no me asegura que yo pueda integrar la función de onda. De la misma manera, este segundo término le pasa lo mismo cuando x tiende a más infinito, el exponencial diverge. Y al diverger no me permite integrar, por lo tanto no es una función de onda válida, no es integrable. Por lo tanto, la única manera que tengo de hacer que esto sea integrable es que A y B sean iguales a 0 en todos los puntos. Pero si A y B son iguales a 0 en todos los puntos, no tengo función de onda. Por lo tanto, es una solución sin ningún sentido físico, no me sirve para nada y la descarto. Si la descarto, entonces me tengo que preguntar, bueno, ¿qué fue lo que planteé? ¿Qué fue lo que me impuse al comienzo como para hacer que la función de onda esta tenga esta falla? El hecho de que la energía fuese menor a 0. Por lo tanto, la conclusión es que la energía del sistema tiene que ser mayor a 0. Y hay un punto importante, fíjense ustedes que nosotros no le estamos imponiendo ninguna restricción a la constante K. Yo no en ningún momento yo dije, bueno, para que esta expresión sea válida, K tiene que valer 1, 2, 3, tiene que valer menos 1, menos 2, tiene que valer 1 medio, 3 medios, 700. Yo no dije absolutamente nada, es decir, no hay restricciones a los valores que la energía de la partícula libre puede tomar. ¿Sí? Esa es una condición importante, vamos a ver cómo está íntimamente relacionada con lo que es, con las condiciones de la mecánica cuántica, con la cuantización de un sistema. Bien, vamos a adoptar la función de onda, digamos la que es similar a esta, pero con la variable i, y sabiendo que la energía es mayor a 0, y vamos a ver qué le pasa a esa función de onda si le aplicamos solamente el operador lineal. No la energía cinética, sino el operador momento lineal, x. Y vamos a ver cómo nos puede permitir interpretar clásicamente la función de onda. Vamos a hacer una suposición, vamos a partir la función de onda en sus dos componentes. ¿Cómo lo hacemos? Primero suponemos que b es igual a 0. Entonces me queda solamente la componente en A, que es lo que estoy marcando acá con el cursor, ¿sí? Entonces, si yo me quedo solamente con este término y derivo con respecto a x, me queda el producto de la derivada, es otra vez la función e elevado a la i kx, multiplicado por a, multiplicado por i y multiplicado por k, ¿sí? Este i se simplifica con el i que está en el denominador y me queda h partida por k por a multiplicado por el exponencial de i kx, como ustedes pueden ver acá. Ahora bien, este exponencial de i kx multiplicado por a en realidad es la función de onda. Entonces yo la puedo reescribir como la función de onda multiplicado por h' por k. Y si recordamos un par de diapositivas atrás, h partida por k no es ni más ni menos que el momento lineal. Ahora, si hacemos exactamente lo mismo, pero suponiendo que a es igual a 0, es decir, me quedo con b, podemos encontrar que la acción del operador momento lineal sobre la función de onda me da menos h partida por k por la función de onda, es decir, menos p por la función de onda. Esto se los dejo a ustedes como inquietud, ¿sí? Compruébenlo, por favor. Es hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, solamente que reemplazamos a por b y ponemos un signo menos acá en el exponencial. Háganlo, es una cosa sencilla y está bueno, lo van a comprobar. Es simplemente derivar. Entonces, fíjense las dos soluciones que tenemos. Si nosotros preparamos
a la función de onda de manera tal que b es igual a 0, obtenemos esta solución. Y si preparamos a la función de onda de manera tal que a es igual a 0, obtenemos esta otra autofunción. Entonces, podemos pensar que si nosotros escribimos a la función de onda, incluyendo a y a b, la misma contiene toda la información del movimiento de la partícula en las dos direcciones, en más x, que es lo que tenemos acá arriba, y en menos x. Esto es algo similar a lo que vimos en la clase anterior, es decir, el hecho de que una función de onda puede contener toda la información sobre todos los estados posibles de una partícula, y que como consecuencia de la medición, ¿sí?, cuando nosotros queremos medir cuánto vale el momento de la partícula libre, entonces esa medición hace que la función de onda colapse a uno solo de los valores. Va a colapsar a más h partida por k o a menos h partida por k, ¿sí? ¿Con qué probabilidad? Seguramente con un 50% de probabilidad de cada uno de los casos. Fíjense qué interesante esto, que si nosotros fuésemos capaces, tuviésemos la habilidad de preparar un sistema, ¿sí?, en donde la partícula tuviese solamente momento en la dirección más x, es decir, momento igual a más kh, eso es equivalente a que la función de onda tenga b igual a 0, entonces el 100% de los resultados me darían esta cantidad, es decir, el momento lineal igual a más kh, ¿sí? Ya no habría 50 y 50, ¿por qué? Porque nosotros hicimos trampa, entre comillas, preparando la función de onda para que tenga un valor determinado. Entonces, como de los dos términos de esa superposición de estados posibles que teníamos, la eliminamos y dejamos un único valor, por supuesto, toda vez que hagamos una medida, vamos a obtener ese valor, no queda otra posibilidad. El 100% de los resultados me van a dar el valor que yo preparé originalmente. Bien, vamos a extender el problema, ¿sí? Vamos a extender un poco, vamos a hacerlo levemente más complejo, el problema de la partícula libre, y vamos a suponer que a la partícula libre le levantamos dos paredes, ¿sí?, infinitas, de altura infinita. Fíjense la figura esta, vamos a estudiar un poquito mejor el problema. Nos mantenemos en una dimensión, por supuesto, ¿sí? Entonces, en la región que está marcada acá con el 2, ¿sí?, romano, acá el potencial, la energía potencial sigue siendo 0. Fíjense, está definida acá. Entre x igual a 0 y x igual a L no hay energía potencial. ¿Qué significa eso? Que tenemos solamente energía cinética. Y si tenemos solamente energía cinética, ¿qué significa? Que tenemos la partícula libre, ¿sí? Es decir, que la solución que acabamos de estudiar en el ejemplo 1 es válida acá adentro. Ahora bien, levantamos dos paredes, en x igual a 0, en x igual a L. ¿Y qué pasa en la región 1 y en la región 3? El potencial es infinito. El potencial es infinito y eso va a tener una consecuencia importante sobre la función de onda, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Pero hay una cuestión interesante acá. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y la partícula libre en toda la coordenada x? Que nosotros le impusimos dos condiciones de contorno. Una condición de contorno en x igual a 0 y una condición de contorno en x igual a L. Lo que vamos a ver ahora es cómo modifica eso a la función de onda, y más importante todavía es cómo modifica eso a la expresión de la energía. Vamos un poco adelante. Las regiones 1 y 3, la de potencial infinito. Yo, en principio, puedo escribir el potencial b sub x y no pensar todavía que es infinito, sino pensar en todo caso que es un número grande. Es un número bastante grande y que con seguridad supera a la energía que pueda tener la partícula, ¿sí? De manera tal que, si pensamos esto clásicamente, déjeme volver un momentito para atrás, si la partícula está atrapada en la región 2, como las paredes son infinitas, es imposible que la partícula supere las paredes. Es decir, que desde un punto de vista clásico, la partícula va a tener una energía determinada, y una vez que tenga esa energía, el único movimiento que puede hacer es un movimiento lineal rebotando entre una pared y la otra.
No hay otra posibilidad. Bien, tenemos la ecuación diferencial de segundo orden, nuestra ecuación diferencial lineal homogénea, y fíjense, reacomodamos. Ahora primero pasamos restando la energía potencial, de manera tal que me queda E menos B, y luego, como siempre, pasamos 2m multiplicando, h partida cuadrado dividiendo, y también pasamos el signo negativo. Y tenemos esta expresión que aparece acá. ¿Sí? Bien, como siempre, proponemos, no como siempre, no, como bueno, el caso anterior que vimos, tampoco tanto, proponemos esta función de onda. ¿Sí? Fíjense que el tratamiento es exactamente igual al caso de la partícula libre, solo que está metido un potencial que por ahora lo único que sabemos es que es un número bien grande. ¿Sí? Entonces, k cuadrado tiene una expresión que es también nuevamente similar a la de la partícula libre, solo que en lugar de tener solamente la energía, tiene la diferencia entre la energía y el valor de la energía potencial. Ahora bien, acabamos de decir que B es un número muy grande y que con seguridad supera al valor de la energía de la partícula. Por lo tanto, yo estoy seguro que E menos B tiene que ser menor a 0. Si E menos B es menor a 0, hacemos el mismo truquito que hicimos hoy, que fue el de sacar el módulo de esa cantidad, multiplicarla por el menos 1. Y como ese menos 1 está dentro de la raíz cuadrada, lo reemplazamos por i cuadrado y sacamos a la variable compleja i premultiplicando a la raíz. Nos quedamos con esta expresión. Y entonces, fíjense, ahora, vuelvo un momentito más a la gráfica. Cuando la partícula se dirige, la partícula estando en la región 2, se dirige hacia la pared en x igual a 0, su movimiento es hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, si la partícula tuviese alguna posibilidad de superar la pared, entonces debería continuar un movimiento hacia la izquierda. Por otro lado, cuando la partícula en la región 2 se mueve hacia la pared que está en x igual a L, se está moviendo hacia la derecha. Si hubiese alguna posibilidad de que esa pared fuese superada, entonces el movimiento en la región 3 continuaría hacia la derecha. ¿Está bien? Eso significa que en la región 1 yo me tengo que concentrar en el movimiento de la partícula hacia menos x. Y en la región 3 me tengo que concentrar en el movimiento de la partícula hacia más x. ¿Sí? Bien. Entonces, justamente para la región 1 debemos observar el comportamiento de la función de onda hacia menos infinito. Entonces, si consideramos que x tiende a menos infinito, el mismo análisis que hicimos para la partícula libre, este primer término diverge. Por lo tanto, la única manera de evitar la divergencia es hacer que a sea igual a 0. B, el término que está multiplicado por b, si x tiende a menos infinito, tiene un comportamiento que es adecuado. La función exponencial va a tender asintóticamente a 0. El comportamiento es adecuado. Ahora es cuando hacemos valer el hecho de que el potencial en realidad es un potencial infinito. Eso entonces significa que acá dentro de la raíz cuadrada, tenemos un valor que es infinito. Aunque x tienda a menos infinito, el producto de algo que ya es más infinito por algo que está tendiendo a menos infinito, siempre va a ser más infinito. ¿Eso qué significa? Que también va a diverger. Lo único que podemos hacer para evitar la divergencia es que b sea también 0. Entonces, como tanto a y b son iguales a 0, son condiciones que yo tengo que forzar para evitar que la función de onda diverja, bueno, eso significa que la función de onda en la región 1 debe ser igual a 0 para todos los valores de x menores a 0. Si nos pasamos a la región 3, vamos a tener un comportamiento similar, solamente que haciendo que x tienda a más infinito. Cuando x tienda a más infinito, el segundo término va a diverger, lo que nos obliga a hacer que b valga igual a 0. Y ahora el primer término, el que tiene a premultiplicando, parecería ser válido
porque x tiende a más infinito, pero tenemos acá un signo negativo, ¿sí? El problema es que la función b constantemente es igual a infinito. Entonces, e a la menos infinito siempre es cero, siempre es cero. Así que vamos a tener una función de onda que es constantemente nula. Entonces, eso significa que la función de onda en la región 3 también tiene que ser igual a 0 para cualquier valor de x mayor a L. Bien. Para la región 2 tenemos la solución, la misma solución que para la partícula libre, ¿sí? Es decir, lo que ya escribimos, una suma de dos exponenciales, e a la ikx, e a la menos ikx, donde k cuadrado tiene esta expresión. Vamos a hacer un pequeño cambio en la expresión de la función de onda, ¿sí? Para eso vamos a usar lo que se llaman fórmulas de Euler, que relacionan el exponencial elevado a un valor cualquiera multiplicado por la variable compleja con las funciones coseno y seno. La relación es esta que aparece acá, ¿sí? Si la función exponencial es menos y por ese valor, entonces la función es la combinación de cosenos y senos es igual a la anterior, solo que con un signo menos en lugar que del signo más. Si yo reemplazo estas expresiones acá arriba, lo que me encuentro es que puedo agrupar las constantes a y b multiplicando al coseno, y puedo agrupar los productos y por a e y por b premultiplicando a la función seno. Como en definitiva a y b son constantes, yo puedo construir una nueva constante, por ejemplo c, que sea igual a más b, y una nueva constante d, que sea igual a i por a menos b. ¿Está bien? Y no pierdo nada. Es decir, la solución sigue siendo absolutamente general. Bien, ahora surge una condición importante, y es que ustedes recuerdan que la función de onda tiene que ser continua en todo el rango de estudio, en todo el rango de validez del problema. Eso significa que la función de onda de la partícula libre que tenemos acá tiene que tener el mismo valor que las funciones de onda en la región 1 y en la región 3 en las condiciones de contorno, en las paredes infinitas, es decir, en 0 y en L. Bien, veamos qué pasa cuando estamos en x igual a 0, ¿sí? Que es la interfaz entre la región 1 y la región 2. Si x es igual a 0, seno de 0 es 0, independientemente del valor de k, la función seno va a ser 0. Así que eso me asegura que haya continuidad sin importar el valor de d. El problema es que el coseno de 0 es 1, y eso es inaceptable. Yo necesito que valga 0. Así que la única manera que yo puedo lograr que este primer término a la derecha de la igualdad sea 0 es forzando a que la constante c sea igual a 0. Eso hace entonces que la función de onda se reduzca solamente a un término, d por el seno de kx. Nos vamos a la interfaz entre la zona 1 y la zona 3, la región 1 y la región 3, en x igual a L. Entonces reemplazo x igual a L y me encuentro con esto. D por el seno de KL tiene que ser igual a 0. Tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es hacer que D sea igual a 0, pero si hacemos D igual a 0 y C también era igual a 0, tenemos una solución que es aburridísima, no nos dice absolutamente nada. Por lo tanto, no, tenemos que evitar esa solución. Lo que tenemos que buscar es cuáles serían los valores de K que hacen que la función seno de KL se anule. Bien, sabemos que la función seno se anula cuando el ángulo o cuando el argumento del seno es igual a 0, es igual a pi, es igual a 2pi, a 3pi, es decir, un valor entero del número pi. Por lo tanto, K por L tiene que ser justamente un número entero de pi. Pasando L dividiendo, me queda una expresión para K, fíjense ustedes qué interesante, n por pi dividido L, donde n
n en principio puede tomar los valores 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me voy con este valor de k encontrado acá a la función de onda y encuentro entonces que la función de onda en la región 2 tiene que valer o tiene que ser igual a una constante d multiplicada por el seno de n por pi por x dividido l, donde, fíjense que yo ahora acá estoy haciendo trampa, ¿sí? Porque no digo nada y digo, bueno, n ya no vale 0, más menos 1, más menos 2, sino que n vale 1, 2, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si n fuese igual a 0, entonces seno de 0 es 0. Y eso significa que la función sería nula en todo el rango. Y entonces tampoco me sirve. No, es una función de onda que es 0 en todos lados, no me sirve para nada. Por lo tanto, el valor de n igual a 0 no es aceptable, ¿sí? Acá en esta secuencia de números el 0 no me sirve. Y por otro lado, los valores negativos de n no me aportan ninguna solución nueva. ¿Por qué? Fíjense, hay una propiedad, ¿sí?, que relaciona a los valores del ángulo θ, que si yo a θ lo reemplazo por menos θ, el seno de menos θ es igual a menos el seno de θ. Uno podría decir, bueno, está bien, pero tenemos un cambio de signo acá. Sí, está bien, tenemos un cambio de signo. Lo que pasa es que no hay que olvidar que lo que nos interesa a nosotros, la función de onda como tal, no tiene un significado físico. Lo que sí tiene significado físico es la función de onda al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo al seno de todo esto por menos seno de todo esto, cuando lo elevo al cuadrado, el signo negativo desaparece y la función de onda es la misma. Es decir, que desde el punto de vista probabilístico, reemplazar seno de θ por menos seno de θ no me introduce ninguna información nueva. Nos queda la constante d. La constante d la calculamos a partir de la condición de normalización, la función de onda completa multiplicada por su compleja conjugada en todo el rango, desde menos infinito hasta más infinito. Y fíjense lo que hacemos. Dividimos a la integral en 3 porciones que son, digamos, correspondientes con cada una de las 3 regiones en la que tenemos dividido el sistema. Desde menos infinito nos venimos bien desde el fondo de allá de la izquierda hasta el 0. Esa es la región 1. ¿Qué pasaba con la función de onda en la región 1? Era igual a 0. Por lo tanto, esta integral, la primera integral, va a ser igual a 0. Vamos a la última integral, que va desde L hasta más infinito. Es la región 3. ¿Y qué pasaba con la función de onda en la región 3? También era igual a 0. Por lo tanto, de estas 3 integrales que aparecen acá, la única que sobrevive es la segunda. La integral entre 0 y L de la función de onda de la región 2. Cuando reemplazamos la función de onda por d por el seno de n pi x sobre L y aprovechamos una entidad trigonométrica, que es la que está señalada acá, para encontrar esta cantidad. Esto lo van a mostrar ustedes en los problemas de seminario, ¿sí? Así que no nos detenemos en su resolución. Tenemos entonces, resumiendo, que la función de onda tiene esta pinta. Fíjense, el seno de n pi por x sobre L multiplicado por la constante de normalización. Y fíjense lo que hacemos con la energía. Si ustedes recuerdan, la energía era k cuadrado sobre h partida sobre 2m. Entonces reemplazamos el valor de k por esa nueva cantidad que tenía que ver con n y con L. ¿Sí? Recuerdan ustedes, y también había un pi metido por ahí. Fíjense las diapositivas que tenemos un poco más atrás. Y ahora n vale 1, 2, 3, cualquier entero positivo no nulo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá empieza a aparecer una condición que es, una diferencia importante con respecto a la partícula libre. La energía sigue siendo positivo, es lógico, digamos, no hay energía potencial, ¿sí? La energía potencial es infinita, así que bueno, tenemos solamente una partícula libre, pero ahora atrapada en un potencial, ¿sí? Y el potencial es infinito, con paredes de potencial infinito. Entonces, la energía sigue siendo positiva, pero ya no puede tomar cualquier valor. Los valores no son arbitrarios, sino que dependen de un número n
¿sí? Que vamos a ver ahora, está definido un poquito más abajo, que lo vamos a llamar número cuántico. Esta restricción, la restricción en los valores de energía y por lo tanto también en la forma de la función de onda, surgen solamente como consecuencia de haber impuesto condiciones de contorno a la partícula libre. Fíjense, si nosotros podemos pensar que ¿qué le hicimos a la partícula libre? En una dimensión le pusimos dos paredes de manera tal que quede encerrada en una especie de caja, ¿sí? Unidimensional. Es eso que hicimos, simplemente eso, haber metido dos paredes infinitas, nos cambió totalmente la descripción del sistema. De tener una energía que era positiva pero no tenía absolutamente ninguna restricción en su valor, pasamos a tener una energía que por supuesto sigue siendo positiva porque es energía cinética, pero ahora con valores bien específicos, ¿sí? Bien específicos, e introducimos además el concepto de número cuántico. Fíjense, acá están expresadas en estas figuras. La figura que aparece acá a la izquierda es la función de onda. Y la figura que aparece acá a la derecha es la probabilidad, la densidad de probabilidad, es decir, la función de onda al cuadrado. ¿Qué notamos entre una gráfica y otra? ¿Cómo podríamos darnos cuenta rápidamente que una es el cuadrado de la otra? Si ustedes se fijan, las líneas horizontales son el cero. Quiere decir que en la función de onda tenemos valores positivos y valores negativos. Si le vamos al cuadrado, los valores negativos tienen que desaparecer, si tienen que ser positivos. Entonces, si ustedes se fijan, comparan la figura que aparece a la izquierda con la figura que aparece a la derecha, lo que vamos a notar es que, así como a la izquierda tenemos crestas positivas y crestas negativas, a la derecha tenemos solamente crestas positivas, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos da la pista de que esto tiene que ser la densidad de probabilidad. Bien, vamos a ver algunas características de esta partícula en la caja. El estado fundamental, el de más baja energía posible, se obtiene cuando el número cuántico n vale 1. Volvemos un cachito para atrás. Si n vale 1, entonces esta energía es distinta de 0, ¿sí? Por lo tanto, el estado fundamental de esta partícula en una caja unidimensional es no nula, no vale 0. Los niveles se van espaciando cada vez más a medida que n aumenta, ¿sí? Esto se puede mostrar calculando la diferencia entre dos niveles, ¿sí? La diferencia entre el nivel con n más 1, ¿sí? Reemplazar n por n más 1 elevar al cuadrado, y restarle, por ejemplo, la energía para el nivel n, que es el inmediatamente anterior. Entonces, esa diferencia va a depender de n. Eso es lo que me indica que a medida que n aumenta, el espaciamiento también aumenta. Si ustedes se fijan, las funciones de onda presentan nodos. Nodos son las regiones en donde la función de onda se anula, pasa por un cero, descartando, por supuesto, los ceros en las paredes, en 0 y en L, porque esas condiciones están impuestas por el confinamiento que nosotros le obligamos a cumplir a la partícula, ¿sí? Una cosa interesante es que, ¿se acuerda que yo les comenté que desde el punto de vista clásico, una vez que la partícula tiene una determinada que la partícula tiene una determinada energía, el único movimiento que puede ejercer es el de moverse rebotando de una pared a la otra, ¿sí? Si ustedes se fijan, a medida que n va aumentando, las crestas estas se van juntando cada vez más, ¿sí? Se van juntando cada vez más. Podemos pensar que cuando n es un valor suficientemente grande, lo que vamos a encontrar va a ser un montón de crestas, todas muy juntitas, y lo único que me van a estar mostrando es un valor casi continuo, que sería el equivalente al máximo de la distribución, que es donde encontraríamos siempre a la partícula, ¿sí? Es decir, que la densidad de probabilidad tiende al resultado clásico a medida que n aumenta. Bien, vamos a ver una aplicación, ¿sí?, de la partícula libre confinada, metida en una caja. Vamos a relacionarlo
con los espectros electrónicos de los polianos conjugados, ¿sí? En particular con la banda observada a mayor longitud de onda en el espectro de absorción de estos sistemas, ¿sí? La banda observada a mayor longitud de onda se corresponde, por supuesto, con la de menor energía. Si ustedes recuerdan, un polieno es una cadena, ¿sí? Lineal. Sabemos que no es exactamente lineal porque cada átomo de carbono tiene una hibridación sp3. Entonces, podemos pensarla de manera simple, bueno, para dibujarla como una cosa lineal, ¿sí? En donde tenemos una cantidad igual a 2 por n átomos de carbono. Cada átomo de carbono aporta un electrón a la nube pi. El resto de sus electrones, como recordemos que estamos hablando de un sp3, tiene que estar involucrado en 3 enlaces sigma, así que de los 4 electrones de valencia que tiene cada átomo de carbono, consume 3 para los 3 enlaces sigma y el que le queda va a parar a la nube pi, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos 2n átomos de carbono, tendremos 2 por n electrones pi. Y como los enlaces dobles están alternados, por eso el nombre de conjugados, la cantidad de enlaces dobles es igual a n, la mitad del número de enlaces de átomos de carbono. Vamos a suponer que los electrones pi se comportan como libres, es decir, que no hay una interacción entre ellos, por lo tanto podemos describirlos con el sistema que acabamos de ver, la partícula en una caja, ¿sí? En una caja que está, digamos, ¿y cuáles serían los límites de la caja? Los bordes, los átomos de carbono inicial y final del polieno conjugado, ¿sí? Ahí nosotros pondríamos las paredes infinitas de potencial infinito para acotar los electrones pi en una región bien definida del espacio. Entonces, nosotros vamos a tener 2n electrones pi. Vamos a suponer que cada estado de la partícula en la caja puede acomodar 2 electrones, por lo tanto esos 2n electrones pi se van a acomodar en los primeros n estados de energía, y como no hay interacción entre ellos, la energía total del sistema fundamental será simplemente la suma de la energía de cada uno de esos 2n electrones pi. 2 veces la energía del primer estado, más 2 veces la energía del segundo estado, etcétera, 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 hasta llegar al enésimo estado también multiplicado por 2, ¿sí? En realidad esto no nos interesa mucho, nosotros no vamos a resolver el problema de la partícula en la caja para n estados, sino que como nos interesa exclusivamente la longitud de onda de la última transición, la mayor longitud de onda que se observa experimentalmente, lo que podemos suponer es, recordando lo que nos mostraba, lo que nos decía el modelo de Bohr, simplemente, es que para que ocurra al ocurrir esa absorción, la absorción de radiación, ¿sí?, de una longitud de onda determinada, ocurre la transición de uno de los 2 electrones en el último estado, en el estado enésimo, hasta el estado n+1. Generando entonces un estado excitado cuya energía es esta que aparece acá. Fíjense que hasta el estado n-1 es exactamente igual que el anterior. ¿En qué cambia? En que tenemos ahora, en vez de tener 2 veces por la energía del estado enésimo, tenemos la energía del estado enésimo más la energía del estado n+1. Esto significa entonces que la diferencia de energía entre ambos estados tiene que ser la resta de los dos, simplemente la energía del estado n+1 menos la energía del estado n. Traemos acá la expresión de la energía de esos estados, ¿sí? Recuerden ustedes que es n cuadrado por h cuadrado sobre 8m la longitud de la caja, también elevada al cuadrado, y eso va restado a n+1 al cuadrado multiplicado por lo mismo. Cuando expandimos el n+1 al cuadrado y le restamos el n cuadrado, me queda esto. Fíjense entonces que tenemos una expresión bien simple, ¿sí?, bien simple,
para poder estimar cuál sería la diferencia de energía entre el último estado ocupado y el primer estado desocupado en un polieno conjugado, simulado como si fuese un conjunto de electrones pi en una caja, ¿sí? Ahora bien, para poder resolver esto, tenemos que preguntarnos qué pasa con L, con esa longitud de la caja, ¿sí? Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. El número total de enlaces entre simples y dobles es 2n-1, ¿sí? Es decir, recuerden que habíamos dicho que teníamos n enlaces conjugados, n enlaces dobles, y vamos a tener n-1 enlaces simples. Esa sería la cantidad de enlaces que tenemos. Sin embargo, lo que se suele hacer es, como ustedes saben seguramente de las gráficas de los orbitales, que los orbitales pi suelen tener una extensión que va más allá de los átomos que conforman ese orbital pi. Entonces lo que vamos a hacer es permitir que los orbitales pi se extiendan un poco más en el espacio. Para no complicar tanto las cosas, lo que vamos a permitir es que se extiendan solamente medio enlace hacia un lado y medio enlace hacia otro. Es decir, que agregamos un enlace más. Entonces, en lugar de tener 2n-1 enlaces, vamos a tener 2n enlaces. Bien sencillo. Entonces, la longitud total de la cadena carbonada tiene que ser 2 veces por n, la cantidad de enlaces, multiplicado por la longitud de un enlace. La longitud de un enlace es 1,40 Armstrong. Sin embargo, lo que comentamos hoy, ¿no es cierto?, al principio, nosotros empezamos diciendo que un polieno conjugado era una cadena lineal de átomos de carbono. Sabemos que no es lineal. El sp3 hace que la cadena no sea lineal. Por lo tanto, la distancia efectiva entre los carbono-carbono, si nosotros forzáramos a hacer lineal al polieno, ya no sería 1,40, sino que sería 1,21. Entonces, adoptamos ese valor de 1,21 para el valor de dCc, y entonces la expresión de delta E que teníamos en la diapositiva anterior queda 2n más 1, h cuadrado sobre 8m, y donde teníamos L cuadrado lo reemplazamos por 2n al cuadrado por d al cuadrado. Como estamos interesados en la longitud de onda, a delta E lo reemplazamos por h por c sobre lambda, y me queda una expresión como esta que aparece acá, donde a todas las constantes, ¿sí?, y a todo número que podamos simplificar, lo simplificamos, nos queda una constante, ¿sí?, 193,1 nanómetros, multiplicado por n cuadrado y dividido por 2n más 1, donde estos términos que contienen a n son los que dependen del número de átomos de carbono que vamos a tener en el sistema. Dicho esto, fíjense ustedes que nosotros podemos hacer una tablita de número de átomos de carbono versus la longitud de onda, tanto la experimental como la calculada. Entonces, ¿qué es lo primero que observamos? Que el acuerdo no es muy bueno, que digamos, el acuerdo es puramente cualitativo, ¿sí? Nos sorprende esto, y no, la verdad que no debe sorprendernos, porque estamos usando un modelo que es de lo más rudimentario, ¿no es cierto? Estamos considerando que los electrones pi no interactúan entre ellos, que los metimos en una caja, es decir, que la energía de los estados que ocupan los orbitales pi los estamos describiendo por una partícula libre, ¿sí? Esas son muchas aproximaciones que estamos haciendo. Entonces, que el resultado sea tan pobre no debería sorprendernos. Sin embargo, no hay que quitarle mérito. El mérito está en que nos permite describir al menos la tendencia que se observa, ¿sí? Y es que la longitud de onda, ¿sí?, la más alta de las longitudes de onda observadas, aumenta, se corre a mayores valores a medida que tenemos un polieno con mayor número de átomos de carbono. Y ese comportamiento sí está descrito, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un mérito del sistema. Bien, una cosa que les había comentado, y con esto ya terminamos, es ¿qué pasa si yo quiero extender el problema de la partícula en la caja a una caja bidimensional, ¿sí?, donde ahora yo voy a tener una energía potencial no solamente en X, sino también en Y?
con la condición de que en 0 y en L, un Lx y un Li, sean infinitos. Fíjense el potencial. De manera general, es un potencial en X y en Y, y que yo la puedo dividir. Yo puedo separar el potencial en X y en Y, y no hay ningún tipo de acoplamiento entre esos dos términos. Esa condición, o mejor dicho, esa propiedad que presenta el potencial, se denomina separabilidad del mismo, ¿sí? Es decir, yo puedo trabajar con la expresión en X por un lado, la expresión en Y por el otro, sin ningún tipo de problema, porque no hay, insisto, acoplamiento entre las mismas. ¿Está bien? Cuando ocurre eso, cuando el potencial es separable, la función de onda también puede ser separable, ¿sí? Solo que en lugar de ser una suma, la función de onda es un producto, ¿sí? Fíjense este término. Esto simplifica mucho las cosas, ¿sí? Mucho las cosas. Vamos a ver esto a ustedes. Les voy a pedir, bueno, obviamente que lo estudien, digamos que vayan viéndolo con cuidado y con atención. Yo voy a tratar de describírselos. Fíjense, acá escribimos la ecuación de Schrödinger en X y en Y, ¿sí? El hamiltoniano es un término energía cinética en X, otro término energía cinética en Y, y el potencial por ahora en X y en Y, ¿sí? Pero sabemos que es separable, quiere decir que podemos caer en esta segunda, en la tercera línea que tenemos acá. Fíjense, si ustedes ya prestan atención acá, yo tranquilamente me podría ir con este término, con la energía cinética en X, más la energía potencial en X por un lado, la energía cinética en Y, más la energía potencial en Y por el otro, y no estoy cometiendo ninguna cosa, ni ningún error conceptual importante, porque gracias a que la energía potencial sea separable, no hay ningún tipo de acoplamiento. Reemplazo a la función de onda XY por el producto de las dos funciones, y ahora cuando opero, claro, al operar con el operador nabla cuadrado X, este nabla cuadrado X, ¿sobre qué función de onda opera? Sobre la función de onda en X. Y la función de onda en Y queda, por supuesto, inalterada, ¿sí? El potencial en X afecta solamente a la función de onda en X y dejando inalterada a la función de onda en Y. Fíjense, es lo que tenemos acá en este primer paréntesis. El hamiltoniano actuando sobre la función de onda en X, mientras que la función de onda en Y queda inalterada. Y por otro lado, vamos a tener un término que va a ser exactamente igual, solo que el hamiltoniano ahora, la parte en Y, operando sobre la función de onda sobre la coordenada Y, dejando la función de onda sobre la coordenada X inalterada, ¿sí? Todo esto termina siendo igual a la energía multiplicada por la función de onda en X y la función de onda en Y. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a dividir todo esto por el producto de las dos funciones de onda, ¿sí? Si dividimos todo esto por el producto de las funciones de onda, lo que nos vamos a encontrar es que nos queda un término que depende exclusivamente de X, es todo el hamiltoniano en X, operando sobre la función de onda en X, dividido la función de onda en X, más el hamiltoniano en la coordenada Y, operando sobre la función de onda en Y, dividido la función de onda en Y. Y esto es igual a E, que obviamente sabemos que es una energía. Ahora bien, a esa E yo la puedo partir, ¿sí? La puedo dividir en EX y EY. No estoy haciendo ninguna cosa rara, tengo la libertad de hacerlo porque E en definitiva es una constante del sistema, ¿sí? Entonces, si yo la divido de esta manera, resulta claro que nos concentramos con lo que pasa a la izquierda de la igualdad. El primer término a la izquierda de la igualdad depende solamente de X y el segundo término depende solamente de Y. Nos vamos al lado derecho de la igualdad. El primer término depende solamente de X, el segundo término depende solamente de Y. Por lo tanto, resulta claro que deberíamos tener dos ecuaciones independientes, una que depende de X y una que depende de Y. Pero claro, matemáticamente son exactamente iguales, solo que cambiamos X por Y. Entonces, las dos soluciones tienen que ser las soluciones que tenemos acá, ¿sí?
La solución total, entonces, la función de onda total será el producto de las dos funciones x e y la energía total será la suma de las dos componentes que tenemos acá. Fíjense lo que tenemos. Hay una situación interesante y es una caja cuadrada. Una caja cuadrada, entonces Lx y Li van a ser iguales, ¿sí? Entonces vamos a tener una expresión un poco más simple que adopta esta forma y surge el concepto interesante de la degeneración. Si ustedes se fijan, las combinaciones de enteros nx, por ejemplo, igual a 1 y ni igual a 2, me da 5. Pero nx igual a 2 y ni igual a 1 también me da 5. Eso significa que dos combinaciones distintas de números cuánticos dan lugar al mismo valor de energía. Decimos entonces que esos estados son degenerados. Entonces, recordando cosas que en realidad sabimos, estados con igual energía decimos que son degenerados. ¿Cómo se manifiestan esos estados degenerados? En este caso, es simplemente las gráficas, digamos, no son por ahí del todo claras, pero la idea detrás de esto es que son funciones de onda que están relacionadas pura y exclusivamente por una rotación de 90 grados en el plano XY, ¿sí? Que es lo que se observa en estas gráficas, ¿sí? Si ustedes se fijan, la expresión de las funciones graficadas acá, van a ver que en un caso tenemos nx igual a 1, ni igual a 2, y acá tenemos nx igual a 2, ni igual a 1, ¿sí? Las formas de las funciones de onda son similares, solo que están rotadas 90 grados. Bueno, muy bien, terminamos acá la primera parte, vamos a hacer una pausa.